Bueno, buenas tardes. Aquí estamos por comenzar el ciclo de conversatorios sobre nuestra identidad y sus lugares en un día muy caro para nosotros, el día de nuestra independencia, donde debemos cultivar nuestra cultura, nuestro amor a la tierra, a nuestros primeros habitantes. Por eso hoy invitamos a la licenciada Silvina Molina, que es una profesional de nuestra ciudad, y también es integrante de Luz de Libirá. Vamos a esperar si hay otras personas que se vayan agregando al conversatorio. Esto ya queda abierto para que las personas se puedan ir integrando y después vamos a dar una breve reseña de la hoja de vida de Silvina. Bueno, ahora nos está acompañando Silvina, si pueden ver en el desplegable, tenemos a Mariana Costa, seguramente se van a ir integrando algunas otras personas que conformamos la Luz de Libirá y otros interesados. A ver si Mariana quiere decir algunas palabras, que es otra de las integrantes de la Luz de Libirá. A ver ahí, si estoy mejor. Ahí sí. Bueno. Sí. Gracias a todos los que se están sumando. Le agradezco sobre todo a Silvina por inaugurar esta serie de conversatorios sobre nuestra identidad. Vamos a empezar con la identidad local y después vamos a ir expandiéndonos a lo regional. Así que por eso mismo le doy la bienvenida a Fabricio, que está ahí, del Consejo de Patrimonio, que, bueno, va a ver si podemos compartir con más gente del Consejo de Patrimonio para ir entendiéndonos cómo es nuestra idiosincrasia, ¿no? Tanto la ciudadana como la regional. Así que, bueno, bienvenidos a todos los que se suman a la conversación. Cuando quieras, empezamos. Bueno, ¿cómo les va? La verdad que sumamente contenta por este inicio de estas actividades, esta cuarentena que nos ha modificado nuestra vida y que también ha modificado nuestros vínculos, y en el marco de esta modificación, este lugar que no deseamos estar, pero estamos, iniciamos esta actividad pensando en la propuesta de las chicas, que son quienes son las referentes, más allá que integro Luz de Libirá, ellas son las referentes de esta asociación y hacen cosas muy interesantes, actividades y acciones que tienen que ver con el cuidado de nuestro lugar. Yo pensaba cuando pensábamos en la identidad y pensábamos en los lugares, pensaba en una teoría que aparece desde la geografía, que tiene que ver con la percepción de nuestros lugares y el valor que le damos a cada uno de ellos, ¿no? Generalmente siempre la identidad Sí. Silvina, si me permitís, quizá decir algunas cosas tuyas. Escrita. Se cortó Silvina. No me escuchaba. Ahí está, no te escuchaba. Bueno, si a vos te parece, quería decir un poquito tu trayectoria, de lo que ibas, de cómo te formaste. Sí. Algo que yo he escrito un poquito para todos los que están uniendo. ¿Querés ahora o no? Integrante de la No Luz se de Libirá. escucha bien, Manuela. ¿No se escucha? No, está entrecortado.
Lo tuyo también. Y ahora se congela la imagen. ¿Será? Sí, seguramente tendrá que ver Bien. con tu conectividad, Manuela. Y ahora se escucha mejor. Bueno, como Silvina ya lo dijo, ella es integrante de La Luz del Ibirá, es guía de turismo de Concordia, es licenciada, es maestra, y actualmente está en la preparación de su tesina de especialización en educación científica. Ha transitado la maestría de Ciencias Sociales sin finalizar. Actualmente también es rectora del DICA. En el ámbito de turismo, coordinó operativos de temporadas de verano correspondiente al Ministerio de Turismo de la provincia de Entre Ríos. En relación a temas turísticos, ha sido distinguida por el Ministerio de Turismo de la Nación. Ha dictado cursos sobre la ciudad de Concordia para docentes y guías de turismo, reconocidos por el Consejo General de Educación. Se ha especializado en investigación histórica sobre el Palacio San Carlos. En el año 2014 efectuó en Francia una investigación histórica en el marco del proyecto de cooperación descentralizada Francia-Argentina, promovida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de Francia y el Ministerio Argentino de Relaciones Exteriores. Ella, como ustedes sabrán, es una especialista en San Carlos, pero en este momento va a hacer hincapié en todo eso que conoce, pero va a hablar de otros lugares de Concordia y después la vamos a llevar un poquito a la historia porque es profesora de Ciencias Sociales y, como dice, investigadora de historia. Bueno, Silvina, quedamos con vos. Bueno, muchas gracias, Manuela. Muchas gracias a la gente que nos acompaña en este momento. Gracias por invitarme y por iniciar este ciclo de conversatorios, una práctica que se ha vuelto habitual entre los seres humanos debido a la pandemia, y creo que aprovechar la tecnología, aprovechar este recurso, tenemos que pensarlo como una oportunidad de generar nuevos vínculos y nuevas maneras de comunicación. Y como bien decía Manuela, bueno, cuando pensábamos en los lugares y en la identidad, uno siempre se acerca a lo que más conoce, que es el Palacio San Carlos, su historia, el Parque San Carlos. Lo digo, ¿por qué no pensar también en otros lugares, como la Costanera, como el lago de Salto Grande, pensando en que estos lugares también son valorados por los concordienses y son lugares que para nosotros, desde la geografía de la percepción, son nodos, son lugares de concentración, de confluencia de los convecinos, y es interesante también recuperar la historia de estos lugares y apropiarnos de estos lugares y no solamente pensar en San Carlos como un lugar que nos identifica, sino que aparecen otros como la Costanera, que está muy bonita, y la zona del lago de Salto Grande. Cuando pensamos en estos lugares que nos unen, que nos vinculan, en los lugares que podemos recorrer, que podemos disfrutar de un momento, digo, cuando pensamos en la Costanera, por ejemplo, la Costanera tiene una historia muy, muy interesante que está relacionada con Domingo Duarte Mansores, con aquel empresario saladeril, que ni bien se creó la Villa de la Concordia, en la década del 50, en el siglo XIX, le dieron 2 chacras y 5 solares, ahí instaló su saladero con toda una infraestructura y una época de esplendor de la ciudad de Concordia. Hoy lleva ese nombre, un lugar que fue recuperado, un lugar que es un lugar muy querido por Mariana, por cierto, porque bueno, es un lugar de trabajo, es un lugar que intenta constantemente reconocer toda su flora y su fauna. Cuando hablamos aquí de la desembocadura del arroyo Mansores con toda su naturaleza, y también la Costanera, ¿no? Porque si nosotros pensamos en esta historia, podríamos
a repetir en estos 3 espacios que nos identifican. Uno que está validado por un trabajo de investigación que hizo la UNER, en cuanto a que ese trabajo de investigación afirma como parte de la conclusión que el Parque San Carlos y el castillo es parte de la identidad del concordiense y es un lugar reconocido como tal, más allá de nuestras diferencias sociales, políticas, económicas, socioculturales. Y después tenemos, decíamos, el tema de la costanera. Una costanera que ha quedado muy bonita, con toda esta recuperación de la primera costanera que tuvimos, del primer sector, conocido por los más grandes, por los más creciditos entre nosotros, que fue el Balneario Viejo, y toda esta recuperación y puesta en valor de la costanera que comienza en el año 2006. Con ese borde duro, que nosotros hoy lo utilizamos para las caminatas, ese borde duro, que es un borde de hormigón, no solamente intenta poner en valor la costanera, sino también evitar la erosión de las costas en la margen argentina y todas las actividades que se pueden generar allí. Digo, como para pensar en este espacio de encuentro que tenemos hoy, en qué nos significa la costanera de Concordia hoy, porque hoy no solamente podemos realizar caminatas, también se hacen actividades deportivas, actividades solidarias, también es un lugar de concentración cuando podíamos y seguramente prontamente lo podremos hacer, un lugar para ir a tomar mate, un lugar para pasear, un lugar para llevar los chicos y también, por supuesto, los turistas, ¿no? Más allá de que no hay un trabajo de investigación desde lo académico para decir es un lugar que nos identifica, creo que el común de la gente lo toma como un lugar de identidad del concordiense, un lugar para ir a pasear un fin de semana en el auto cuando hace mucho calor, a la tardecita cuando hace frío, un domingo a la tarde, es un lugar de encuentro, un lugar que nos cohesiona y que nos vincula con el otro concordiense. Esto cuando hablamos de la costanera, ¿no? Seguramente próximamente se va a habilitar el circuito de movilidad sustentable cuando comiencen con los concordienses y poder utilizar esas bicicletas con todo ese circuito, y va a ser otra actividad también interesante. Y todo lo que podemos realizar allí, y cuando se termine la obra que se extiende aún más de la zona de Udapa, más sobre el borde del río, seguramente también se va a revalorizar todo ese sector y vamos a seguir reconociendo ese lugar de encuentro, ese lugar de concentración, de confluencia de los concordienses. Otro lugar también que es interesante para pensar y para mirar lo que tenemos y lo que genera nuestra identidad y nos hace distinto a otros lugares, a otros espacios, a otras ciudades, es el lago de Salto Grande. Un lago de Salto Grande que todos sabemos que se generó producto de la construcción de la represa de Salto Grande, pero también que hoy es un lugar para visitar. Seguramente en algún momento próximamente vamos a poder recorrerla, disfrutarla como siempre. Y cuando hablamos de esta historia, hablamos de la represa de Salto Grande, hablamos de ese Salto Grande que algunos, los más grandes, seguramente tienen algunas fotos de recuerdo con el Salto Grande, podemos remitirnos a Gregorio Soler, cuando decimos que fue el que pensó en la utilización de este salto para generar energía, porque todas estas tierras eran de Gregorio Soler. Él presenta un proyecto, trae ingenieros de Europa, presenta un proyecto a nivel nacional para utilizar ese Salto Grande en el siglo XIX. Imagínense lo visionario que era este señor, un convecino, y que recién en la década del 40 se firmó un convenio entre Argentina y Uruguay para pensar en la utilización de este recurso. Y nos generó este espacio distinto, novedoso, diferente, con ese gran espejo de agua, que hoy llamamos Lago de Salto Grande. Por eso no es casual que una de la península se llame Península de Soler. También hay otro lugar que es muy conocido, que es de Puerto Luis,
Luis lleva ese nombre en homenaje a un ingeniero de la represa de Salto Grande. Digo, para pensar en que los espacios que nosotros recorremos, perdón, los espacios por los cuales nosotros recorremos, nos vinculamos, tienen que ver con una historia, con una historia detrás que le da identidad a nuestros lugares, ¿sí? Y pensamos en la represa, pensamos en las actividades deportivas también que se realizan en la zona del lago de Salto Grande, en los lugares que tenemos para acampar, para disfrutar de la naturaleza, un turismo naturaleza, con los más jóvenes, para recorrer ese lugar, disfrutarlo, disfrutar del agua del lago de Salto Grande, y volvemos aquí a hablar de otro espacio también que nos vincula y que es el Parque San Carlos. Y cuando hablamos aquí del Parque San Carlos, pensamos en una fuerte historia que tiene que ver con Francia, con el primer dueño de ese lugar, un dueño del que conocemos bastante poco aún, y con esta historia que le da ese impacto internacional que tiene que ver con Saint-Exupéry, con su visita a principios de 1930 en Concordia, en ese castillo, que nosotros decimos castillo, pero que en realidad es una gran casa de estilo francés, que le hemos puesto el mote de castillo, pero que de castillo le faltan algunos detalles acá entre nosotros, como para que se denomine de manera arquitectónica de esa manera. Y cuando hablamos aquí del Parque San Carlos, podemos refrescar la memoria y podemos decir que el Castillo de San Carlos tiene hoy menos de 60 hectáreas. Son 59 hectáreas y 69 áreas, ¿sí? No llega a 60 hectáreas, que cuando se hace un relevamiento, allá por la década del 20, para separar un terreno donde se iba a construir lo que hoy conocemos como la planta potabilizadora de agua, tenía el Parque San Carlos, lo que hoy denominamos Parque San Carlos, esas 59 hectáreas, y tenía otras no escrituradas. Entonces, cuando se expropiaron, lo que hoy denominamos Parque San Carlos quedó con su terreno original de 59 hectáreas, 69 áreas, ¿sí? Con respecto al dueño original, el dueño original era un francés llamado Eduardo de Mailly. Hoy sabemos que fue periodista, que escribió varios libros, que tenía una mirada, hoy podría decir condenatoria, con lo que hoy pensamos en cuanto a los derechos, en un contexto francés que tenía que ver con el antisemitismo, y después pensamos en Saint-Exupéry, y esto le da un realce muy interesante al lugar y al Palacio San Carlos. Y cuando hablamos aquí de Saint-Exupéry, también podemos decir que Saint-Exupéry ha generado con todo lo que ha producido, luego de la visita con sus textos, ha producido en ese lugar este impacto internacional. Por eso digo, si hablamos de identidad y de los lugares, pensamos que hoy podríamos mirarnos hacia el interior y hacia nuestro propio espacio social que recorremos y que disfrutamos y que identificamos y que vamos valorando a través del tiempo, que no solamente el parque es un lugar que por supuesto que tiene su realce turístico y destacable a nivel internacional por la visita de Saint-Exupéry, pero también hay otros espacios como la Costanera y el lago de Salto Grande que concentran a los turistas y a los concordienses, ¿no? A los concordienses nos concentra el lago de Salto Grande en verano, cuando en un fin de semana pueden llegar a 25.000 personas a recorrer ese gran espacio verde, ese gran espejo de agua,
la costanera también por la cercanía que tiene al centro de Concordia, 5 minutos del centro de Concordia. Volvemos en relación al Parque San Carlos, al Castillo de San Carlos, y podemos pararnos un instante en pensar ese impacto a nivel internacional que nos marca la diferencia con otras ciudades. Cuando hablamos aquí de este impacto a nivel internacional, pensemos que Saint-Exupéry estuvo en Concordia en el año 30. Esto ha generado publicaciones. Una primer publicación la generó Valentín Barrios en la década del 60, con un texto que se llama Sucedió en el Litoral, que habla de San Carlos, habla de su primer dueño, que tuvo excelente crítica a nivel nacional, en algunos diarios de tirada a nivel, aquella época seguramente era algo muy novedoso, muy impactante. Después, Saint-Exupéry, cuando vuelve a Europa, vuelve a su país, escribe en una revista francesa muy conocida un artículo que se llamaba Las Princesitas Argentinas en la década del 30, en el año 32, específicamente el 14 de febrero del año 32, y muchos investigadores que han tratado de conocer un poco más sobre la vida y lo que ha escrito sobre Saint-Exupéry afirman que ese artículo es un esbozo de lo que fue después el capítulo Oasis, y que ese capítulo Oasis luego se transformó en lo que fue su obra maestra, que es El Principito. ¿Qué pasó después? Cuando hablamos de esta identidad y hablamos de los concordienses y hablamos de este lugar, ¿por qué le damos tanto realce? Porque después, cuando se comenzó a conocer el libro El Principito, y se conoció el libro Tierra de Hombres, y se conoció el capítulo Oasis en este libro, en el libro Tierra de Hombres, mucha gente pensaba que estas chicas conocidas que vivieron allí en el lugar, que en realidad se llamaba una Eda Sara y la otra Susana Luisa, que estas chicas no existían, que eran producto de la imaginación de Saint-Exupéry, así que en la década del 60 vinieron a Concordia 2 periodistas franceses y un fotógrafo holandés de la revista Paris Match para saber si realmente existían estas chicas, y se dieron cuenta que sí, que eran 2 personas grandes, una profesora de francés y otra administradora de campos, y allí se produce el primer artículo de las llamadas Princesitas Argentinas, con esta historia de que nunca se habían casado y que gran impacto había producido en sus vidas este escritor. Tiempo después, como para reafirmar esta historia, no solamente que tenga que ver con el mito, tiempo después, a fines de la década del 60, vino el jefe de Saint-Exupéry de la Aeroposta, junto con un periodista polaco de apellido Bobrowski, y él quería recorrer algunos lugares de África, de lo que hoy nosotros conocemos como Mauritania, y Río de Janeiro, Buenos Aires y Concordia, y hacer un documental para el pabellón de Francia, que se iba a instalar en una exposición a fines de la década del 60 en Canadá. Así que ese documental se realizó, lo hicieron para la televisión francesa. Parte de ese documental fue parte del documental Oasis, y tiempo después lo recuperó Nicolas Versoff y se transformó en parte del otro documental más reciente, que es Vuelo Nocturno, y allí también cuenta la historia de las princesitas. Digo, para pensar que no solamente este lugar es parte de la construcción del mito que podemos hacer de generación en generación, sino que hay documentación histórica que valida la historia y la relación de estas princesitas, de estas chicas de 12 y de 18 años que conocieron a Saint-Exupéry. Por eso es tan importante esta impronta que se le da
a la historia del Palacio San Carlos y a la historia en general del Parque San Carlos. También con el monumento, también con el monumento del Principito su asteroide, que fue un obsequio de una escuela de Paraná, que también Luz de Libirá hizo en algún momento una actividad relacionada con este monumento y que afirma aún más la relación entre este lugar y el escritor. Pero digo, para pensarnos los concordienses en qué lugares nos identifican, qué lugares nos unen, nos cohesionan, y esta historia, que es importante destacarla, conocerla, pero que también hay otros lugares que también es interesante conocer, ¿no? Esta historia relacionada a las actividades económicas, como en algún momento tuvo que ver con Domingo Duarte Mansores, con toda la actividad saladeril. Otros lugares que también podríamos pensar en destacar y que tienen que ver con nuestra identidad, tiene que ver con los viñedos, tiene que ver con algunas bodegas que se destacaron y que marcaron una época de esplendor en la ciudad, con toda esa fuerte actividad económica, y que también hoy podríamos pensarlo en otros lugares, como las actividades que están relacionadas con la citricultura, con la forestación, con la producción del arándano, y también pensar en algunos lugares y pensar en estos lugares y pensar en algunas actividades que se podrían generar, como las que generó Mariana, por ejemplo, en algún momento, con este reconocimiento de la flora y de la flora nativa, y que también marcan lugares en la ciudad, y que también tiene que ver con nuestra alimentación. Digo, todo es parte de la identidad, no solamente los espacios. Hoy hablamos de los espacios, pero todo está íntimamente relacionado. ¿Qué destacamos y qué queremos destacar de la ciudad en relación a la identidad? ¿Cómo nos reconocemos los concordienses? ¿Qué deseamos reconocer los concordienses con todo un legado cultural, histórico, que también tiene que ver con la alimentación? ¿Sí? No sé, chicas, alguna pregunta, alguna consulta, si quieren que les explayen alguno de los lugares, pero díganme si tienen alguna pregunta. Silvina, por ahí yo te querría preguntar sobre la historia del Naranjal de Pereda. ¿Qué información tenés y cómo podemos relacionarlo con los lugares históricos de nuestra ciudad? Bueno, en relación al Naranjal de Pereda, poco conocemos. Hubo un trabajo de investigación que hizo un estudiante, bueno, Pesarini, por supuesto, que se destaca en esta cuestión de los sitios históricos, y después se hizo algún trabajo relacionado con el Naranjal de Pereda. El Naranjal de Pereda pertenecía a David O'Connor. En realidad, en sus orígenes, toda esa zona pertenecía a un dinamarqués llamado de apellido Alberti, que estuvo relacionado con la familia de Maggi, y que era también socio de una farmacia, que esa farmacia hoy es la que nosotros conocemos como la Farmacia Estrella. Originalmente ahí tenía el dinamarqués de apellido Alberti con otro socio, una de las primeras farmacias en Concordia, y luego se vende a la familia O'Connor. Muchos lo relacionan al Naranjal de Pereda como un lugar de producción de materia prima para lo que se trabajaba en la fábrica San Carlos. Yo hice un relevamiento del archivo histórico municipal y no encontré el vínculo entre el Naranjal de Pereda
y la fábrica San Carlos. Otra investigación más profunda no he realizado sobre el naranjal de Pereda. Hay algunas fotografías de la familia Lisclet a la que he accedido en Tucumán sobre el naranjal de Pereda. Pareciera ser que cuando se vendió, en realidad cuando se remató el el Parque San Carlos, la familia Lisclet no solamente compró esas hectáreas, sino también tiempo después compró el naranjal de Pereda, pero los nietos, en el año 2018, desconocían qué tipo de actividades se habían realizado en el naranjal de Pereda. Desconocían qué tipo de actividades se habían realizado en el naranjal de Pereda. Es lo que puedo decir en relación al naranjal. Y en cuanto a la documentación a la que he accedido. Bueno, gracias. No sé si alguien tiene otra pregunta. Estaba escuchando la interesante, lo que habló sobre el origen del arroyo Mansores, que justamente es un tramo de la ciudad que corta a la ciudad en dos. Concordia está sentada sobre humedales y específicamente desde que le ponen ese nombre, como que se condena el arroyo a ser como una especie de vertedero cloacal, ¿no? Y la recuperación de lo que es solamente la zona de la desembocadura, para hacer el de la conciencia de justamente articular los volcaderos a los lugares que corresponden y no a ese arroyo. ¿En qué año más o menos fue eso de ponerle, de bautizar o de tener esa empresa que tenía Mansores que volcaba los desechos ahí? Si es que lo tenés. Mansores comenzó la actividad en el año 1853. Después tuvo ese saladero, se lo vendió a un francés de apellido Lafont, que se dedicaba a la venta de carbón y que terminó como empresario saladeril. Después pasó a la empresa de Roberto Dickinson y por último diferentes socios que conformaban al Saladero Concordia compran todos esos terrenos, Lesca, Suburo y Cinto, más cerca de la década del 80, en el siglo XIX, y ellos fueron los que se vincularon con la familia de allí, ¿sí? Pero en 1853 se decidió otorgarle chacras y solares a Mansores. Y Mansores no solamente tenía ese lugar como actividad económica, sino también tenía una gran estancia que se llamaba La Concordia, que se extendía desde la zona de Cambapaso hasta el arroyo Ayuí. Así que imagínense el poder económico de Domingo Eduardo de Mansores, un portugués. ¿Y el saladero de que tenía él, dónde estaba ubicado? ¿En qué tramo del arroyo? Nosotros suponemos que estaba muy cerca de la desembocadura de lo que hoy nosotros conocemos como el arroyo Mansores. Suponemos, porque también tenía galpones, también tenía otros sectores en su empresa, pero no hay documentación histórica que valide los dichos. Entonces, muchas cuestiones se fueron transmitiendo de generación en generación. Piensen que es una historia que data de principios del siglo XIX. Y cuando se digitaliza todo lo del digesto municipal, tampoco aparece mucha información. Por eso hay algunos datos aislados y está muy cerca de muy lejos de nuestros tiempos como para validarlo con algún documento histórico. Bien.
Eso marca más o menos la concepción que tenían yo lo relaciono siempre con lo ambiental, ¿no? La concepción que tenían de territorio, ¿no es cierto? Vos hablaste algo sobre la identidad natural, eso va a ser unos conversatorios que van a venir después, justamente sobre cómo fue el camino de la producción y nuestro modelo. Nosotros estamos en el ranking, no muy lindo a nivel país sobre las cuestiones económicas, pero tiene que ver justamente con estos formatos de producción desde esa época de Monzores que traemos nosotros ese mote de ciudad más pobre, pero en realidad con una profunda riqueza natural que no se aprovecha. Por eso lo vamos a ir hablando más adelante en otros conversatorios. Sí, por eso me parecía interesante destacar todas las actividades que vos venís realizando con esto de cómo utilizar nuestros propios recursos, porque también tiene que ver con la construcción de la identidad de un pueblo, ¿no? De un pueblo de ciudadano, de formación ciudadana. Yo creo que va en ese sentido, de formación ciudadana en este caso, los concordienses, ¿no? De mirar lo que tenemos para destacarlo, para recuperarlo y para valorar qué nos hace distinto a los otros, ¿no? Eso, yo creo que en este sentido uno tiene que ir trabajando para pensar que no solamente hoy tenemos San Carlos, sino que tenemos otros lugares que nos identifican en cuanto a los territorios, en cuanto al espacio, al lugar. Pero también la identidad pasa por otras categorías de análisis que es interesante vincular, concentrar, complejizar para darnos cuenta quiénes somos los concordienses y qué estamos haciendo con nuestro lugar. Bueno, le dejo lugar a otro que pregunte, a ver. Sí, eso es lo que yo estaba por decir, a ver si alguien más quiere preguntar algo. Claro. Yo sigo preguntando. No, pregunto yo respecto de los viñedos, a ver qué nos puede comentar sobre los viñedos, que nos puede ilustrar sobre eso. Bueno, lo que nos queda de los viñedos, es como algo que habla de la identidad también, bueno, un lugar que intenta generar algún tipo de actividad, especialmente de actividad turística, como un lugar de reuniones, son las bodegas Robinson. Después también donde está la Escuela Comercio 2, hoy la escuela número 17, General Martín de Güemes, también estuvo allí viviendo una familia de la que nosotros conocimos en algún momento como la familia de Pilarí, Rollo de Moulins, que tuvieron que ver también con la actividad vitivinícola, pero que es una actividad vitivinícola que al momento en la provincia de Entre Ríos no supera las 70 hectáreas. Nos explicaba en algún momento la gente de INTA que la actividad vitivinícola hoy, en el siglo XXI, tiene que ver no tanto con la extensión, sino con la calidad del vino. Hoy lo que se busca es producir menor cantidad y de muy buena calidad, porque no todo el mundo hoy toma de manera masiva vino y el que toma quiere tomar vino de muy buena calidad. Es una actividad productiva en la provincia que está creciendo fuertemente y que trata de posicionarse a nivel internacional. De hecho, hay viñedos en esta zona, en la zona del departamento de Concordia, que han tenido premios a nivel internacional por sus vinos. Pero esta actividad vitivinícola muere en algún momento cuando se prohíbe la venta y se vendía vino de manera clandestina, y aparece otra actividad económica que fue la citricultura, como una cuestión alternativa, posicionando a San Juan y a Mendoza en esa actividad. Y fíjense que estamos hablando de
el siglo, estamos hablando del siglo XX, pasaron más de 100 años y recién vuelve a generarse una actividad en relación a la vid en estos tiempos, pero no de manera masiva. Bueno, no sé, le cedo la palabra a otra persona si quiere hacerme alguna pregunta. Bueno, comento algo interesante con respecto a lo que hablaba Mariana, lo que preguntaba Mariana sobre el arroyo Mansores. Cuando hablamos del arroyo Mansores, en realidad originalmente el arroyo se llamaba Cañada de los Ovejeros. Se llamaba Cañada de los Ovejeros y luego se llamó arroyo Mansores, ¿no? Y cuando vos pensabas en la utilización del territorio, la contaminación, había un arquitecto que ya fallecido de Concordia, que es el arquitecto Castría, que soñaba con la recuperación, la revitalización del arroyo Mansores. Y los concordienses también fuimos teniendo otra mirada sobre ese lugar, más allá de que siempre es deseable que lo mantengamos lo más limpio posible. En el puente de calle Salta, mucha gente, más allá de las diferencias económicas, iba y tiraba su basura allí. Digo, no pasaron muchos años y el cambio fue interesante en la utilización de ese espacio. Lo que pasa es que uno siempre desea que la utilización del espacio, de esos espacios, sea lo menos contaminante posible. Seguramente si se hace un trabajo sostenido, nuestras futuras generaciones con el cambio de mentalidad van a tener un cuidado mucho más interesante sobre el arroyo Mansores y especialmente sobre la desembocadura, ¿no? Pensando en los diferentes tramos por los cuales transita o recorre el arroyo Mansores. De hecho, cuando se dejó a cielo abierto el arroyo Mansores también fue un gran avance, porque piensen que el otro lugar, ¿no?, que marca un borde, como vos decías hoy, esto de los bordes de la ciudad, que marcó un borde en algún momento, que hoy está un poco desdibujado, fue el arroyo Concordia. Con el arroyo Concordia que hicimos, lo entubamos, y después hubo otra mirada sobre la utilización del territorio y con dejar los arroyos a cielo abierto, y creo que esto es un avance muy interesante sobre cómo se trabajó en el arroyo. Eso también, y no ha pasado mucho tiempo, digo, ¿no? Porque ni bien se entubó el arroyo Mansores, a los pocos años se comenzó a trabajar con una nueva mirada, con una nueva teoría de cómo utilizar y cómo trabajar los espacios a cielo abierto. Una preocupación en cuanto a los lugares también, el tema de los humedales, que vos los planteabas hoy, y el tema del tratamiento y el tema del uso que se le dan a esos espacios con la construcción de nuevas viviendas. Seguramente vamos a tener serios inconvenientes dentro de 5 o 10 años con el tema del escurrimiento de las aguas de lluvia. Así que eso va a ser otro problema interesante ambiental, seguramente a posicionarse desde Luz de Libirá y a trabajarlo. Uh-huh. Porque bueno, hay decisiones en donde uno ve que el humedal se rellena y se construye. Bueno, también tiene que ver con qué estamos haciendo con nuestros espacios y cómo estamos construyendo este ideal de cuidado del medio ambiente y del cuidado del territorio. Fabricio. Sí, lo importante es que sí, es Fabricio bien. Quiere hablar. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿cómo está Fabricio? Sí. Hola, ¿cómo anda, gente? Che, muy interesante tu exposición, Bueno, Silvina. gracias. No, yo te quería decir si podés contarnos de las lavanderas del arroyo Mansores, que es muy rica, y también, si bien ya dejó de ser parte de nuestra identidad, forma parte de la historia de una actividad comercial, si podemos llegar a decir,
porque había muchas familias que lavaban la ropa para afuera y era una forma de ingreso. Teniendo en cuenta el contexto natural donde el arroyo proveía de agua cristalina y llegaba limpio en la desembocadura del río Uruguay. Cómo a veces vamos desgastando y dejando atrás un montón de cosas que por el avance o el urbanismo, no solamente perdemos mucho patrimonio inmaterial, sino mucho del natural. Y esta combinación que encima tenemos historia, o sea, qué bueno el rol tuyo de seguir trayendo a luz, lo que es luz y libertad, sacar a la luz estas anécdotas. Bueno, así que te quería decir si con respecto al arroyo Mansores, yo vivo muy cerquita de la costanera. Estas vivencias que vos recuperás en esta charla son más que interesantes como para pensar en que otras generaciones, como la de mi abuela, no contaminaba el arroyo. ¿Qué pasó con nuestra generación, con la generación de nuestros padres que lo contaminaron y no es lo más deseable? La gente se acercaba al arroyo Manzores, como vos decías, llevaba la ropa y era la no contaminación del arroyo producía que uno podía lavar la ropa blanca y era un orgullo colgarla en el tendedero y colgarla en los alambres, porque uno verificaba la blancura de las prendas, de las sábanas, de las toallas, y mucha gente vendía, la contrataban para lavar la ropa, con una tabla de madera se acercaban y fregaban con el jabón en esa tabla de madera, tipo una tabla, para que uno se imagine, una tabla tipo la que uno podría usar cuando uno hace ñoquis, esa tablita chiquitita, de dimensiones más amplias. Entonces la gente fregaba la ropa ahí, la refregaba, la enjuagaba y ya podía ganarse algún dinerillo con la venta, con el lavado de la ropa, ¿no? Esa en líneas generales es una actividad que concentraba a mucha gente, porque nadie quería lavar la sábana, bueno, hoy un producto tecnológico interesante es el lavarropas, pero antes, cuando no había lavarropa y estaban las lavanderas se concentraban en el arroyo Manzores. Mi abuela me lo contaba, de hecho teníamos vecinas que lavaban la ropa en el arroyo y que la contrataban las señoras del centro, como decían ellas, para lavar las prendas en el arroyo. Digo, y esta pregunta tan interesante que vos haces, Fabricio, me hace reflexionar sobre qué hicimos nosotros como generación y qué hicieron la generación de nuestros padres para dejarlo tan contaminado y para que hoy se siga contaminando. ¿Qué estamos haciendo como ciudadanos, más allá de las rejillas que se le han colocado, más allá de todos los lugares en donde se colocan mallas para que la basura no pase? ¿Qué pasa con nosotros y con el cuidado del medio ambiente? Esa es una pregunta interesante para pensarnos en cuando uno va en el auto y tira el papelito y lo tira el papelito en la calle, total, adentro del auto no está, tomo la gaseosa y me tiro la latita, total, como en el auto no queda, parece que la basura no es mía y no pasa nada. Ahora, con respecto a eso, Silvina, y sin entrar en polémica, ¿en dónde crees vos que radica la responsabilidad de concientizar para que Concordiense no sea no dé un paso acostado o mire para otro lado, teniendo en cuenta la identidad y las raíces de nuestra historia? O sea, somos concordienses porque pertenecemos a este lugar que nos dio muchísimas cosas y hoy nos olvidamos. Por eso, sin entrar en discrepancias que tengan que ver con lo económico, comercial, urbanístico, porque la verdad que Concordia avanza, crece y va ocupando espacios. Mira, yo creo que un rol fundamental en la educación, en este caso educación ambiental, porque en diferentes lugares nos estamos educando, tiene que ver con la familia ensamblada, la familia tradicional,
o la familia de la diversidad, como vos la quieras llamar. Yo creo que ahí pensar en cuidar el medio ambiente tiene que ser un eje a trabajar en ese marco. Otro lugar en donde también tendríamos que pensar en retrabajar toda esta cuestión es en las instituciones educativas. Yo creo que también cumple un rol interesante, importante. De hecho, todas las actividades que se generan el 5 de junio desde Luz de Libirá y con todas estas ferias, yo creo que van en este sentido, en pensar en una instancia de aprendizaje en las aulas sobre el cuidado del medio ambiente, ¿no? Estas actividades que se generan desde Luz de Libirá, que las lleva adelante Mariana, Manuela, que se pone al hombro todas las actividades, todos los años con las ferias del medio ambiente, tienen que ver con esto, con una instancia de aprendizaje y de reflexión sobre nuestro cuidado del medio ambiente. Y en este sentido creo que seguir trabajándolo es algo que va a fortalecer la educación ambiental. Estos dos lugares yo creo que son relevantes a pensar. La familia, de la diversidad ensamblada, la tradicional o como vos quieras llamarla, y las instituciones educativas. Instituciones educativas en el nivel obligatorio, como primaria, secundaria, o también nivel inicial, y también los institutos de formación docente. Porque creo que si nosotros pensamos en formar a un docente, especialmente el docente de biología, con una mirada en el cuidado del medio ambiente, esto va a replicar y va a hacer una devolución al sistema formador en el nivel obligatorio, donde también se generan instancias para pensar qué estamos haciendo. Eso creo que son dos funciones que tienen que estar vinculadas con estas dos instituciones, la familia y la escuela. Bueno, yo voy a hacer un aporte ahí, te agradezco el reconocimiento que le haces a Luz de Libirá y sus actividades, pero yo podría agregar también, Silvina, las organizaciones sociales tienen un rol fundamental en el cuidado del ambiente y cómo es una posibilidad que tiene el ciudadano común de tomar las soluciones por su cuenta. Una especie de organización civil, porque si no estamos esperando mucho siempre de las escuelas, que al fin y al cabo las escuelas son lugares donde se replican conductas y muchas veces no son las adecuadas. Si vos tenés una escuela que funciona según el paradigma capitalista y consumista, por ejemplo, bueno, la educación ambiental muchas veces no va a estar en lo común. Y el ciudadano, muchas veces, el ciudadano y más el de Concordia, que lo he visto protestar desde su rol de contribuyente, pero no de su rol de ser humano conectado con la naturaleza, que tiene responsabilidad con sus semejantes que no solamente son humanos, sus semejantes también son los otros organismos con los cuales tenemos una interdependencia vital. Eso el ciudadano común no lo sabe, le exige al que está en el Estado, que por supuesto que tiene obligaciones, por supuesto, no las estoy negando, pero sí el ciudadano común tiene obligaciones, pero que son intrínsecas, por el solo hecho de ser humano tiene obligación. Y no las está tomando, está exigiendo de otros, sin hacerse cargo de la propia. Hoy hablabas de las familias y justamente todo ese núcleo emocional de crianza tiene que ver con la conexión que tenga con la naturaleza. Y según esa conexión va a ser el respeto que tenga por el arroyo, por el árbol, por el pastizal. Vos misma sabés que acá estamos en una crisis ambiental terrible en nuestra ciudad, no solamente por cómo tratamos el arroyo, sino cómo tratamos las reservas mismas. Un problema complejo como es el tratamiento que se le da a San Carlos, que no sabemos si San Carlos es un parque de diversiones, es un lugar donde hacer deportes o es una reserva de pájaros. Es una reserva de pájaros y le sacas la comida cuando le cortás el pastizal de los cerros.
las aves que dice proteger San Carlos se alimentan de las semillitas del pastizal. Y nosotros dejamos que nos avasallen esos espacios. Y bueno, las organizaciones civiles tienen que ver justamente con esa protección de esos espacios como de los humedales mismos que ahora estamos conformando. Un consejo de protección de humedales justamente para eso, para que no lo sigan rellenando, para que después no paguemos el precio en inundaciones, porque algunos sacan rédito de rellenar los humedales, hacen grandes emprendimientos inmobiliarios y después el Estado paga las consecuencias en sostener la gente que se inunda, porque siempre nos sale caro a todos. Y la mirada ambiental, que muchas veces no la tienen en cuenta, nosotros nos dicen peyorativamente que somos ambientalistas o ecologistas, siendo que debe ser una dimensión que debe atravesar a todo ser humano, no solamente a la gente que está interesada. El ambientalista tiene que ser la primera condición de un ser humano, porque es desde dónde vive y dónde se gesta su familia. Bueno, ya me fui de tema y me hiciste por eso. Ya hiciste catarsis. Sí, En relación al Parque San Carlos, entiendo que la Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Concordia la semana pasada presentó una propuesta de trabajo en relación a diferentes ejes, y uno de los ejes tiene que ver con San Carlos y con pensar de manera participativa junto con otras instituciones qué hacer con el parque. Así que seguramente se convocará a todas las instituciones de la ciudad para, en una mesa de trabajo, pensar de manera colaborativa sobre el uso y sobre las acciones que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente en San Carlos. Así que eso es un hecho. Esperemos. Eso es un hecho y es una cuestión a trabajar, ¿sí? En los próximos meses se generará una mesa de trabajo en instituciones intermedias y con otras instituciones que tiene que ver con qué hacemos con San Carlos y cómo se utilizan los Esperemos usos. que no pase con la... Silvina, esperemos que no ocurra. Trabajamos tanto ¿Cómo, Manuela? Popular, y que después, que esperemos que no ocurra lo que pasó con la consulta popular, si bien no era vinculante, se desoyó la expresión de todos los ciudadanos y después se tomó el hostal otra cosa diferente a lo que se había votado. Bueno, entiendo que esto va a ser una... Esperemos que esto sea distinto. No, esto es una definición desde la Secretaría de Desarrollo Económico y que fue presentada al presidente municipal como acciones a seguir y que por supuesto que tiene el aval de la municipalidad. Así que son tareas a realizar y seguramente la gente de Luz de Libertad estará representada en esa mesa de trabajo. Es una cuestión que está pensada desde que se inició esta nueva gestión. Y que celebramos, por supuesto. Bueno, sí, por supuesto. Como siempre, Luz de Libertad y seguramente otras asociaciones somos lo que llevamos adelante toda esta propuesta de involucrarnos en lo que tiene que ver con nuestra edad, ¿no? Y respecto al cuidado del ambiente, nosotros hablamos de es una transversal a todas. Yo creo que en la escuela primaria es donde más se desarrolla y tenemos unos pasos pasando sexto grado y ahí ya cambia todo. Por eso nosotros desde la Escuela de Formación Agroecológica vamos al cuidado del ambiente, al consumo, a la comida para todos, bueno, a todo lo que la gente está propio en Mariana está queriendo decir algo respecto a esto, seguramente. Se cortó. No escuché. Se cortó Mariana. Bueno,
No escuché mucho lo que... Se cortó. Bueno, bien, estuve hablando de la mirada del alimento, cómo tratamos el ambiente, y está también por ahí Romina, que puede explorar con una palabra. Yo no veo. ¿Qué me echan? No se me escucha. No se te escucha, No, Manuela. tengo todo cortado, solamente el Bueno, micrófono. tenés que salir y volver a entrar. Bueno, no tengo otra cosa. Bueno, creo que Manuela salió. Tiene que salir y volver a entrar cuando ocurre esto de la conexión. Así que bueno, interesante, Silvina, lo que hemos estado hablando, tejiendo como grandes arañas que somos. Pues, bueno, qué suerte que está Fabricio ahí, que a partir de los siguientes conversatorios vamos a promover junto con el Consejo de Patrimonio estas conversaciones que son interesantes para entender la identidad de Concordia. Y volvió Manuela. Para hablar sobre las cuestiones de identidad y naturaleza, bueno, tendremos un conversatorio específico para eso, para entender. Es interesante lo que hablaste sobre los viñedos, que bueno, con Manuela y las chicas del grupo de la ESFA, sobre todo de la Escuela de Agroecología que propone La Luz del Ibirá, o de la Asociación Entrerriana de Mujeres del Vino. Y ahí nos fuimos enterando cómo fue la historia de los viñedos, y fue un dato interesante, al menos el que a mí me llamó mucho la atención, que la variedad de vino acá, el Tanat, apareció en Concordia. Y es un dato que existe a nivel América. Fue la primera vez que la variedad Tanat se realizó, se vinificó en este continente, fue acá en Concordia. Después, bueno, la vinificación, como vos dijiste, tenía vinos de muy alta calidad y había grandes extensiones de vino, y lamentablemente por la decisión de este presidente que tuvimos, que se llamó Justo, que fue la regionalización, y por eso, bueno, prohibieron los viñedos acá, y por eso después tuvimos que adaptarnos a la citricultura. Esto se nota en la ciudad, porque vos ves una época floreciente, y eso lo vamos a ver en otro conversatorio donde la gente del Consejo de Patrimonio puede hablar bien sobre cómo esa época de oro de Concordia, con toda esa producción que había, tenía un derrame hacia el resto de la ciudad. Sí, Lucre, ¿podés silenciar tu micrófono? Ahí está. Ahí se unió la Lucre. Bueno, cómo esa actividad que había de vinos y olivares se podía reflejar en el crecimiento de la ciudad, y se ve en las fotos y en las construcciones que bueno, ahora la parte sur de la ciudad, que es la zona más antigua y que es la que está protegida, bueno, pues es parte de ese momento histórico de Concordia, y que después lamentablemente tuvo que adaptarse, y desde ahí como que vinimos en debacle hasta la actualidad. Entender cómo funciona la producción de Concordia puede ser una alternativa para salir de ese lugar en el que estamos atascados como ciudad pobre, que yo digo que no somos pobres nosotros como ciudad, somos una ciudad muy rica, empobrecida culturalmente para salir adelante, digamos, porque si vos ves el territorio que tenemos lleno de humedales, con una naturaleza exuberante, un río con el cual crecemos a espaldas del río nosotros, porque no le damos bolilla, realmente en la pobreza cultural que tiene, es lamentable no poder salir adelante con todo lo que tenemos. Hubiéramos sido un desierto todavía.
Bueno, entonces, entendernos qué es lo que nos pasó en la historia, por ahí es una herramienta para poder salir adelante con otros emprendimientos que podamos salir adelante en la ciudad mirando esta gran identidad natural que tenemos y que no le prestamos atención básicamente porque no sabemos que existe. Me incluyo en eso para no decir que, bueno, yo sé que existe, sino que no sabemos qué es lo que tenemos entre las manos y que no le podemos sacar partido. Hay muchas cuestiones de territorio, la distribución de la tierra y todo eso, que también son múltiples factores, como la cuestión de los residuos.